poquito de lo que es las lesiones renales, ¿no? Habíamos clasificado en dos bien importantes que son la lesión renal aguda y la lesión renal crónica. Cuando hablamos de la lesión renal aguda, hablábamos específicamente que es una lesión que puede ser reversible, ¿no? Que tiene una duración o que tiene una producción tal vez o un tiempo de data, si quieren llamarlo, corto, vale decir horas o días, hasta semanas podríamos aceptar. En cambio, y es reversible, ¿no? Eso es importante. Si atacamos la patología que está produciendo la lesión renal aguda, esa lesión renal aguda va a revertir y se va a curar. En cambio, la lesión renal crónica es una patología que va a ser o que viene de una larga data, vale decir, de varios años. Uno de los claros ejemplos que habíamos puesto era la diabetes, que puede producir una nefropatía diabética y la nefropatía diabética desencadenar una lesión renal crónica. Pero recuerden, la diabetes no va a causar la lesión en semanas, sino esa lesión va a ser de varios años. Por eso es que los pacientes diabéticos, ya a partir de los 8, 10, 12 años aproximadamente, son pacientes que deben hemodializar. ¿Por qué? Porque su riñoncito ya no está funcionando. Vamos a ver cuando hablemos de diabetes el por qué razón se produce una nefropatía diabética. Pero esto tiene que ver mucho con lo que es la microcirculación. Y cuando hemos visto en la anterior clase la conformación de lo que era la nefrona, habíamos hablado de dos arteriolitas, la eferente y la eferente, aferente y eferente. Es ahí donde empieza el daño renal en un paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque son pequeñas arterias que van a ser afectados en su momento, al momento de filtrar el azúcar. ¿Ya? Entonces, como podrán ver, ambos son lesiones, pero la gran diferencia es que uno sí se va a revertir y el otro no. ¿Ya? De igual forma, habíamos hablado que para poder saber un poquito acerca de la salud renal de nuestros pacientes, nosotros necesitábamos realizar algunos estudios. Evidentemente, la sintomatología urológica es clave, ¿no? Si el paciente va y les dice, doctor, estoy orinando con sangre, evidentemente esto nos dirige a una patología urológica. Doctor, no estoy orinando mucho, nos dirige a una patología urológica, ¿no? Entonces, evidentemente, para poder saber cómo va la salud renal, nosotros debemos hacer uso de los laboratorios. En el examen físico, durante lo que es la semiología, nosotros también vamos a revisar lo que son puntos ureterales, la punioperfusión para saber si hay algún dolor por ahí. Pero en realidad, para saber exactamente cómo va la salud del riñón, nosotros necesitamos hacer laboratorios. ¿Y cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos pedir para saber si ese riñón está funcionando bien o está funcionando mal? La creatinina y el nitrógeno completo, que es la clave. Glicemia, creatinina y el boom. Y el nitrógeno ureico, que habíamos dicho que uno de los indicadores claves para saber si el paciente tiene una lesión renal aguda era la azoemia. ¿Y qué era la azoemia, Rafael? ¿Qué es la azoemia? Tú me respondiste la anterior vez, ¿no? ¿O quién me respondió? Nicolás. ¿Qué es la azoemia? La presencia de compuestos nitrogenados en la sangre. Muy bien. Entonces, la azoemia va a indicarnos que ese riñón no está funcionando bien. ¿Qué es la azoemia? La concentración de desechos nitrogenados a nivel de lo que es la sangre. ¿Y cuál de estos parámetros nos va a dar ese parámetro de los desechos nitrogenados? El nitrógeno ureico, o también denominado BUM, ¿no? Y ese es su parámetro. Si encontramos un parámetro de, no sé, de 15 o 18, evidentemente ese riñón todavía está funcionando bien. Pero si vemos un valor de 30, 35, evidentemente ahí ya podemos pensar que ese riñón no está filtrando adecuadamente. Pero con esto siempre debe ir de la mano la creatinina. La creatinina, siempre que tengamos el laboratorio en general,
debemos pedir creatinina porque la creatinina es la que nos va a indicar cómo va el riñón. Incluso, si llegamos a un 1.6, cualquiera dijera, no es nada, son 0.3 de incremento. Pero ese 0.3 nos va a indicar que el riñón está dañado o se está dañando. ¿Ya? Entonces, esos parámetros son importantes. Y evidentemente, si el riñoncito no está filtrando bien, evidentemente la tasa de filtración glomerular va a disminuir, ¿no? Ahora, de igual forma, habíamos hablado que la lesión renal aguda se va a dividir en tres partes. Las lesiones renales agudas, prerrenales, como dice su nombre, es porque la causa que está produciendo la lesión renal aguda está antes del riñón. ¿A qué me refiero? Puede ser que este riñón no esté recibiendo una cantidad adecuada de sangre. Puede ser que este paciente esté con un proceso hemorrágico serio o con procesos de deshidratación crónica, o finalmente sea un paciente quemado que ha perdido líquido. Y si no hay una buena perfusión de sangre hacia el riñón, ¿va a haber orina? No, porque no va a haber qué tengan que filtrar, no va a haber qué tiene que limpiar, no va a circular sangre por ese riñón y por ende ese riñón no va a filtrar lo que tiene que filtrar. Y por tanto, ¿va a haber orina? No. Y es por eso que los pacientes en terapia intensiva van a ver, algún rato que logren ingresar, son pacientes que se les tiene que hacer los balances hídricos constantes. ¿Por qué? Porque esos son pacientes que ya prácticamente pueden entrar a un proceso de una lesión renal aguda, ¿no? Y son pacientes que no orinan mucho, por eso es que se hace orina de 24 horas, ¿ya? Ahora, también vamos a encontrar pacientes que tengan una lesión renal aguda de carácter intrarrenal. Cuando hablamos de carácter intrarrenal, también puede verse un poquito de lo que es la perfusión. Si el glomérulo o la nefrona no logra filtrar por algún proceso necrótico, entonces, o isquémico, entonces por ende tampoco va a haber orina y ese riñón no va a funcionar, ¿sí? De igual forma vamos a ver cuáles van a ser las causas intrarrenales que puedan producir lesión renal aguda. Y en cuanto al posrenal, ¿qué sucede con las patologías posrenales? ¿Por qué razón un paciente no puede orinar? ¿Cuáles podrían ser las causas de carácter posrenal? Me refiero a que esté después del riñón. Alguna obstrucción en el túbulo. Algún cálculo, muy bien, alguna obstrucción A nivel del ureter, alguna patología más que pueda producir que no salga orina por él. Una malformación. Malformación, atresias a nivel de los uréteres, colapsar. ¿Qué más? Una patología muy común en los hombrecitos mayores. Próstata. Hiperplasias prostáticas, que usualmente comprimen lo que es la uretra prostática y evidentemente no permite salir la orina. Ahora, ¿qué pasa si mi cálculo está aquí? ¿Dónde va la orina? Retorna de nuevo al riñón. Retorna. Y como la orina tiene material de desecho, lesiona. Y evidentemente, si yo no quito esta piedra de aquí, la función renal puede verse afectada. Y por tanto producir, lo que decía en la anterior clase, un cuadro de isquemia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, abordando un poquito lo que es la lesión renal aguda prerrenal. Como les decía, usualmente este tipo de patología se va a deber a la disminución del flujo sanguíneo. El riñón debe ser constantemente irrigado. El riñón usualmente recibe entre lo que es el 20 al 25% del gasto cardíaco, ¿sí? Y evidentemente nuestros riñoncitos es como una verdadera coladera que permite seleccionar y depurar todos los desechos para que la sangrecita vuelva y retorne limpia de desechos. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una buena cantidad de sangre que perfunda o que vaya por el riñón? Eso no se va a depurar y por tanto no se va a eliminar una buena cantidad de desechos. Probablemente podamos retener desechos nitrogenados. Por tanto, la lesión renal aguda prerrenal puede deberse
a una reducción intensa del volumen vascular. ¿En qué caso se va a presentar una reducción del volumen vascular? ¿Por qué razón? Hemorragias. Pacientes que tienen esos problemas o esos accidentes serios donde debemos parar la hemorragia, ese paciente puede producir una lesión renal aguda. Pacientes que sean sometidos a cirugías extensas de larga duración o grandes, son pacientes que también pueden producir una lesión renal aguda. Por eso es que cuando entran a cirugías grandes, usualmente van a ver a los pacientes o a los que están siendo operados con sueros en ambos brazos, para que no haya esa descompensación y esa lesión renal aguda. ¿Sí? Hay cirugías tan grandes, por ejemplo la de prótesis de cadera, que es altamente sangrante. Entonces esos pacientes, por ejemplo, de igual manera hay que compensarlos con expansores plasmáticos de preferencia. ¿Sí? ¿Quién más puede producir una reducción intensa del volumen vascular? Un gran quemado. Pérdidas de líquidos. Ahí va el quemado, ¿no? Como bien saben, el paciente quemado va a perder líquidos y por tanto es como si prácticamente le quitáramos toda la parte líquida a la sangre y solamente se le queden los elementos fóliles. Entonces, obviamente, esa sangre no va a circular y solamente va a perfundir a los órganos más vitales. Entonces, por tanto, cuando hay esa pérdida de líquido en los quemados, el riñón puede fallar, puede producirse una lesión renal aguda. ¿Qué patología más me produce una pérdida de líquidos? Un cuadro diarreico masivo. Cuadros diarreicos, cólera. El cólera, por ejemplo, es una patología que prácticamente el paciente ni moverse puede porque ya está con su proceso diarreico y obviamente le va a causar un cuadro de una deshidratación severa y por tanto, como no va a poder reponer los líquidos en ese momento, puede ser que el riñón salga lesionado. ¿Alguna patología más que curse con pérdida de líquidos? La deshidratación. Es importante reconocer esto en el caso de los niños. Como ustedes bien saben, los niñitos, los menores de 5 años, una de las causas más comunes de deceso, si quieren llamarlo así, son la deshidratación y las diarreas. Y evidentemente la clave, y eso es importante recalcar, la clave para que el niño sobreviva es la rehidratación, ¿no? Siempre a las mamás se les indica, no le quite el pecho y dele agua a demanda. Entonces también estos niños que entran en estados de deshidratación crónica, son niños que pueden entrar en un proceso de una lesión renal aguda. Si nosotros no reponemos sangre en esos pacientes con hemorragia o en operados, por eso es que también pedimos paquetes globulares para reponer. No reponemos el líquido en los pacientes quemados o no reponemos el líquido en los niños con deshidratación, probablemente ese riñón de lesión renal aguda pase a una lesión renal crónica. Por eso es importante que cuando tengamos este tipo de patologías, hemorragias, deshidrataciones, quemaduras, ese paciente debe reponer el líquido y los electrolitos. Aunque pareciera que no es importante, realmente los electrolitos, me creerán que alivia bastante. ¿Ya? Segundo, una perfusión deteriorada. ¿A qué me refiero con perfusión deteriorada? Probablemente el corazoncito no esté bombeando la cantidad suficiente de sangre hacia el riñón para que el riñón filtre. ¿En qué casos podemos ver este problema? Insuficiencia cardíaca en pacientes congestiva. con insuficiencia cardíaca, ¿no? Ustedes bien saben, como ya han llevado fisiopatología, ¿no? ¿Qué sucede con una insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es una insuficiencia cardíaca? Cuando el corazón no puede realizar el gasto cardíaco dentro de los parámetros normales y hay un mal funcionamiento, ya sea de eyección o ya sea de recarga de las cámaras, según el lado que tenga la patología, si es izquierdo o derecho. Ya. Como bien dice su nombre, insuficiencia cardíaca. El corazón se vuelve insuficiente, no es capaz de generar la fuerza suficiente para
bombear Eyectar. la sangre hacia nuestro cuerpo. Ujú. Si nos ponemos a pensar un poquito en el corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer este ventrículo? Eyectar. Eyectar la sangre. Ujú. Pero tiene que eyectarla con tanta fuerza para que pueda vencer ser. la presión que ejerce la aorta. Ujú. Pero ¿qué pasa con ese corazoncito? No tiene Como ha la perdido suficiente fuerza, Ujú. la fuerza no va a ser suficiente para franquear esta presión. ¿Y qué va a suceder con esa sangre? Retorna hacia los Va a pulmones. retornar. A los Y al pulmones. retornar, ¿qué sucede? El corazón se sobrecarga. El corazón, en muchas ocasiones, la cavidad tiende a A agrandarse. distenderse. Ujú. Y cuando yo no puedo empujar esta puerta hacia afuera para que se abra, ¿qué tengo que hacer para que se abra esa puerta? Aumentar la fuerza Ujú. para seguir bombeando. Y por tanto, muy al margen de que se vuelva grande, ¿qué más pasa? Hipertrofia. Hay una hipertrofia Ujú. de la pared ventricular. Sí. Entonces, el corazón va a ser tan insuficiente que no va a mandar un volumen efectivo de sangre. Lo que tenía que mandar, no sé, unos 5 litros, no sé, al riñón, solamente por la falta de fuerza va a mandar 3. probablemente 3. Entonces El riñón disminuye. funcionaba excelente con 5, Ujú. pero ahora con 3 ya no va a funcionar. Ujú. Y a eso El se va a volumen. deber una perfusión deteriorada. Ujú. ¿Por qué? Probablemente por una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Ahora, también puede suceder que haya un shock cardiogénico, que también nos indica que el corazón no está pudiendo bombear la cantidad suficiente de sangre para que el riñón pueda filtrar. ¿Ya? Ujú. Otra de las causas que pueden producir una lesión renal aguda prerrenal es la disminución del llenado vascular. Ujú. ¿En qué casos disminuye el llenado vascular? En casos de anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Reacciona. Es una reacción excesiva a un alérgeno. Alergia. No es una alergia, pero con reacciones excesivas. Ujú. ¿Qué pasa en una alergia? ¿Cuál es la sintomatología de una alergia? ¿Cómo podemos saber si el pacientito está con alergia? Hipotensión, Muy bien, hipotensión. ¿Por qué razón puede haber una hipotensión? porque los vasos se contraen, entonces no Vasoconstricción. llegan a... Ujú. Hay una vasoconstricción. Ujú. Y al haber una vasoconstricción, ¿qué sucede? Se cierra. No llega No está suficiente. llegando sangre. ¿Y no va a llegar sangre a dónde? Al corazón. Entonces, pacientes que tienen picaduras, por ejemplo, esos pacientes que les pican, ¿no? Las arañas, las viudas negras y demás, hacen una reacción alérgica y hacen que los vasitos se contraigan. Hay una vasoconstricción y obviamente la perfusión sanguínea a nivel renal va a ser bajo. Y lo mismo sucede con lo que es los procesos infecciosos, que es la septicemia. Ujú. La septicemia, como bien saben ustedes, es un proceso infeccioso que ya se ha propagado por todo el cuerpo y que prácticamente también va a producir un cuadro muy típico de vasoconstricción, lo cual va a disminuir la perfusión sanguínea hacia el riñón. Entonces, ¿cuáles son las 3 causas principales que producen una lesión renal aguda prerrenal? Disminución del volumen sanguíneo o reducción del volumen vascular. 2, una perfusión deteriorada. Y 3, La disminución del llenado vascular. Esas son las 3 causas que pueden producir una lesión renal aguda prerrenal. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, si yo le pongo al paciente sangre y le doy líquidos, ¿soluciono su lesión renal aguda? Sí. Por tanto, esta lesión va a ser Reversible. ¿Hay tratamiento para una insuficiencia cardíaca? Sí. Ujú. Hay tratamiento. Hay pacientes que van a vivir con insuficiencia cardíaca, pero que van a ser pacientes que van a estar con tratamiento, controladas, que le llaman. Por tanto, ¿va a haber mejora en su lesión renal aguda? Sí. Sí. ¿Vamos a tratar las alergias con algún antialérgico? Sí. Sí. Incluso los venenos, podemos utilizar antídotos para mejorar la perfusión.
Entonces, por tanto, como podrán ver, cada una de las causas tiene una solución. Y al solucionar, la lesión renal aguda va a desaparecer o va a regresionar. Sí. Ahora, ¿cómo podemos saber si este paciente está desarrollando una lesión renal aguda prerrenal? ¿Qué es lo que vamos a fijarnos? Como les decía, si llega poca sangre al riñón, va a haber poca cantidad de orina. Entonces, uno de La los diuresis. signos o síntomas, como quieran llamarlo, es la disminución aguda de la Diuresis. diuresis. Son pacientes, como les decía, los de terapia intensiva tenemos que recontar cuánto orina al día para saber si está entrando a anuria o liguria o está orinando normal, ¿no? Y ahí hacemos lo que es el balance. Y obviamente, algo bien importante El aumento de creatinina. son los laboratorios. Creatinina y nitrógeno ureico, que son los dos elementos importantes para saber acerca de la lesión renal. ¿Sí? Evidentemente, cuando baja el flujo sanguíneo, va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular, porque no va a filtrar lo suficiente que tiene que filtrar, y por tanto también va a bajar la concentración de sodio. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón, es importante, si es que el paciente tiene cualquiera de estos cuadros, procurar nivelar o arreglar, si quieren tratar de cualquiera de estas patologías para que este cuadro pueda revertirse. ¿Sí? Hablando un poquito de lo que es la lesión renal aguda intrarrenal, como les decía hace un instante, tiene que ver mucho con la parte de la filtración. Aquí también hablamos un poquito de lo que es la obstrucción del flujo de sanguínea de la orina. Desafortunadamente, cuando nosotros producimos cálculos renales, los cálculos renales, lo primero que van a bloquear son los elementos o la estructura interna del riñón. Cálices. ¿Sí? Entonces, muchas veces esos cálculos no solamente van a estar aquí, probablemente estén aquí, estén aquí, y algunos cálculos no son esféricos, no son redondos, ¿ya? Muchos de los cálculos tienen espículas, y obviamente al tener espículas tienden, si quieren llamarlo, a trancarse en el tejido y no salen. ¿Cómo hacemos para sacar ese cálculo? ¿Qué hago con ese cálculo así, en esa forma? Se le llama coraliforme. Tiene que desintegrar. No, que no tiene. Algunos cálculos tenemos la suerte de que sean así. Y que evidentemente el paciente, dependerá mucho del tamaño, lo va a expulsar solo. ¿No? Incluso hay medicamentos que ayudan a dilatar las vías urinarias para que pueda salir el cálculo. Pero ¿qué pasa si el cálculo es así? Hay que tratar de destruirlo en el lugar. ¿Cómo hago para que elimine? Porque decirle que elimine está difícil, ¿no? O sea, el cálculo se va a agarrar y no va a salir. Y si sale, va a salir así. ¿Cómo lo elimino? Porque evidentemente está dentro del riñón. Y no lo voy a sacar. El paciente no lo va a eliminar. Algo que lo Y desintegre esto para que se tengo que pueda. eliminar para que el riñón bote orina. ¿Cómo lo saco? Un fármaco que haga que se sintetice para poder salir en forma más pequeña. Ya, ultrasonido, ¿a qué te refieres? ¿Quién fue el del ultrasonido? Ya, a ver, coméntame, ¿cómo es el ultrasonido? ¿Cómo lo conocen al ultrasonido? ¿Conoces algún procedimiento con ultrasonido? Ondas para destruir ese cálculo. Muy bien. Eso se llama litotripsia extracorpórea. ¿Ya? Es interesante, obviamente en obesos eso no funciona, por si acaso, porque evidentemente la grasita de su cuerpo no le va a permitir pasar las ondas como dice su compañero. Pero usualmente, ¿qué hace? Se lo acomoda al paciente, es una onda que va a golpear aquí y que va a reflejar ese golpecito leve que le da al riñón para destruir este cálculo y pueda ser botado como arenilla. ¿Ya? Evidentemente, si ese cálculo está obstruyendo, está produciendo una lesión renal aguda y no lo va a eliminar, debemos hacer ese procedimiento.
Ahora a veces no estamos tan avanzados en lo que es la medicina, pero estamos en un lugar donde no hay mucho, no sé, la litotripsia extracorpórea. ¿Qué hacemos? Metemos mediante endoscopía litotriptores. Estas son pequeñas garritas como cocodrilos que agarran y empiezan a excavar, a destrozar el cálculo para posteriormente eliminar. Evidentemente eso se ingresa por la uretra y posteriormente sube al uréter y llegamos al sector específico. Pero eso es importante tomar en cuenta porque estos cálculos al obstruir internamente van a ir a producir una obstrucción, por ende este riñón se va a llenar de orina, lo cual lo vamos a conocer como una hidronefrosis y posteriormente eso va a lesionar las nefronas. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las causas que pueden producir una lesión renal aguda intrarrenal? Isquemia. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, estábamos operando con dos amigos traumatólogos una fractura de fémur, ¿ya? De una persona adulta mayor ya era, tenía unos 60, 65 años ya era. Y me acuerdo, más bien entramos con un anestesista varón, pues, sin discriminar, ¿no? O sea, hay muy buenas doctoras, pero los traumatólogos querían entrar con paro. Entonces, me acuerdo que el doctor, uno de los traumatólogos principales, empezó a operar, pero empezó a descomponerse el paciente, descompensarse. Sangró tanto que el doctor parecía carnicero. De su bata celeste que era, se volvió roja. Y evidentemente empezó a sangrar en la donde no paraba la hemorragia. ¿Qué hubiera pasado si no controlaban eso? Probablemente el paciente hubiera entrado en un proceso isquemia por un deterioro o bajar el volumen sanguíneo hacia el riñón. Entonces, ¿qué ha hecho el anestesista? Evidentemente ese rato no iban a conseguir un paquete globular. Lamentablemente aquí en Bolivia para encontrarnos un paquete globular tenemos que ir a hacer un trámite terrible. Y a veces ni encontramos, ¿no? Tanto que donamos, no nos dan ni un paquete. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes? Viendo a ese paciente sangrar terriblemente, su volumen sanguíneo estaba chau, pero tenían que reponer el líquido. ¿Qué hubieran hecho? Como anestesista, porque los anestesistas tienen que encargarse de eso. El cirujano va a seguir, pero el anestesista. Su presión arterial, su frecuencia cardíaca, ya estaba yendo el paciente. Terrible era ese día. Y los dos traumatólogos se han bañado en sangre, terrible. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué creen que ha hecho el anestesista? Y por eso les digo, la mujercita, desafortunadamente, y soy mujer, desafortunadamente, somos muy nerviosas. Y cuando entramos en un proceso de estrés, como que nos bloqueamos y no sabemos qué hacer, ¿no? El hombre es un poco más hormonal. No sé si hormonal, pero el hombre es un poco más rápido, ¿no? O sea, son más aventureros los hombres. Entonces, por esa misma razón creo que los traumatólogos preferían un hombre. Y ese día más bien estamos con hombre. Han agarrado los dos brazos del paciente. Este ya estaba con las vías. Este no, pero le han creado vía. Perfusión a chorro Le han libre. puesto sus sueros y al suero le han puesto el brazal del tensiómetro y lo han inflado. Ha entrado a chorro libre. sus sueros en ambos brazos para que el volumen sanguíneo no baje tan bruscamente y no se produzca una lesión isquémica en el riñón, que era lo que más temía, y obviamente que se vaya el paciente. Entonces es importante que el volumen sanguíneo se mantenga, porque si no se mantiene, al no haber perfusión sanguínea, ¿qué pasa con ese tejido? No se muere. Y entramos en un proceso de isquemia y posteriormente una necrosis. Y listo. Ya el riñón ya no funciona más. ¿En qué caso sucede esta isquemia? Cirugías extensas, lo que les decía, esa fractura de fémur terrible. Al final, por si acaso, ha vivido el paciente. Con su fractura, pero vivo. Hipovolemias, ¿no? Pacientes que pueden sangrar. Tenía una amiga que tenía una metrorragia terrible y que evidentemente ha entrado en un proceso de hipovolemia, ¿no? Que la han tenido que sacar el útero. Septicemias agudas, traumatismos,
y el quemaduras. gran quema. Evidentemente, al haber quemaduras, hay depresión de líquidos y por tanto disminuye el flujo sanguíneo, y al disminuir el flujo sanguíneo hay poca perfusión de sangre hacia el tejido y se produce un cuadro de isquemia. Daño tóxico. La anterior clase les decía, es importante saber cómo está la salud renal, porque nuestro riñoncito filtra todos los medicamentos que nosotros tomamos. Se van a dar cuenta, les colocan una cianocobalamina, esas vitaminas B rojas, que basa a las 12 horas, orina roja. ¿Por qué? Porque el riñón está filtrando. ¿Qué pasa cuando van al chapare? Que les dicen, colóquense complejo B porque el bicho no les va a picar. ¿Han olido su pipí? Huele a complejo B. ¿Por qué? Porque el riñón filtra. Y es mismo, si toman algún antibiótico, van a sentir que el pipí huele a antibiótico. ¿Por qué? Porque el riñón va depurando todo eso, ¿sí? Pero desafortunadamente, muchos médicos, cuando no saben bien farmacología, por eso es que es importante que sepan farmacología, debemos saber exactamente la dosis que debe recibir el paciente para no causar un daño tóxico renal. ¿Ya? ¿Cuáles son los medicamentos que pueden lesionar el riñoncito al ser administrados de manera excesiva? Los aminoglucósidos. ¿Cuál es el mayor representante de los aminoglucósidos? Sorprendentemente y lamentablemente, la gentamicina. Y lo más triste, ¿para qué usualmente utilizamos la gentamicina? Infecciones. ¿Y tú? Para infecciones del tracto urinario, ¿no? Obviamente es excelente la gentamicina. Yo trato a mis pacientes con infecciones urinarias crónicas con gentamicina, pero obviamente tengo que hacer un control riguroso de la dosis que le voy a dar al paciente. Hace un tiempo atrás tuve un problema de un dolor en fosa ilíaca derecha, atribuían de que era un proceso infeccioso, me han dicho que era una infección urinaria, luego me dijeron que era un proceso de unos quistes de ovario y demás, y me dieron gentamicina para que me haga inyectar. Me han dado 30 ampollas y debería administrarme uno cada 12 horas. Imagínense 15 días. cómo hubiera estado mi riñón si me hubiera hecho administrar las 30 ampollas y yo no hubiera conocido un poco de medicina. Desafortunadamente, mucha gente que no es médico, que no es de la rama de la salud, tal vez hubiera hecho aplicar esto sin saber qué podía producir. Entonces, por esa misma razón, chicos, es importante los efectos adversos que puede producir un medicamento. No solamente la nefrotoxicidad, la ototoxicidad, hepatotoxicidad, el paracetamol, aunque pareciera algo tan sencillo, tan noble para calmar nuestra cefalea, si excedemos en el uso del paracetamol, lo primero que nos va a dañar va a ser eso. Entonces, por esa misma razón, y eso es lo que siempre le digo al doctor Águila, por ejemplo, aquí la clave de la medicina es la farmacología. Porque a la cárcel pueden ir si no saben manejar un medicamento. ¿Sí? Lo que ha sucedido con la chiquita esta de la clínica Los Olivos. Entró por una cirugía de su piecito y en vez de ponerle ondansetron, que es para sus náuseas y vómitos, le colocaron adrenalina y la mataron. ¿No? Entonces, por esa misma razón, chicos, es importante conocer bien cuánto es la dosis, cuánto se debe administrar. Lamentablemente en pediatría, eso me decían mis guaguas de décimo, me dice, pucha, pediatría es otro mundo, porque en pediatría tenemos que calcular el medicamento, no le podemos dar, una tableta entera, porque no le va a dar al niño. Entonces hay que calcular, y si no le calculo bien, lo puedo dañar. Entonces, por esa misma razón, la farmacología es clave, aprendan. El uso diario de antibióticos es importante, antiinflamatorios es importante, que eso va a ser el pan de cada día de los médicos en general. ¿Ya? Quimioterápicos. Desafortunadamente, los pacientes con cáncer
son pacientes que van a recibir medicamentos para su quimioterapia durante el proceso de la quimioterapia. Desafortunadamente, como les vuelvo a repetir, todos los medicamentos se filtran en el riñón y los quimioterápicos son altamente tóxicos y peor para el riñón. Entonces, por tanto, un paciente que está recibiendo procesos de quimioterapia puede producir una lesión renal aguda intrarrenal. ¿Cómo va a ceder eso? Le quito los quimioterápicos y va a volver la normalidad. ¿Sí? Radiocontrastes. Muchas veces, y desafortunadamente, para poder ver si hay alguna lesión, duplicación de uréter, duplicación de riñón o demás, incluso hasta para ver la misma ubicación del cálculo, nosotros necesitamos de contraste. Y en neurología se utiliza un contraste que se llama contraste iodado. ¿Ya? Y esos mismos contrastes, pese a que ayudarnos para el diagnóstico, también pueden producir un daño tóxico a nivel del riñón. Desafortunadamente, eso se va a filtrar también en el riñón. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Por orina. El contraste para la parte digestiva, que es vario. De igual manera, lo vamos a tomar como una jalea, como una malteada. Va a dibujar todo nuestro tracto digestivo, pero ¿cómo se va a eliminar? Por el riñón. También por la orina, pero también por el tracto digestivo. Todos esos elementos de radiocontrastes pueden producir un daño tóxico que va a desencadenar una lesión renal aguda intrarrenal. ¿Sí? La obstrucción intratubular. Muchas veces suele suceder que hay mucha destrucción probablemente de tejido muscular, destrucción de glóbulos rojos, o finalmente las personas que les encanta comer mucha carne roja pueden producir mucha cantidad de ácido úrico. Los pacientes o las personas que hacen fisicoculturismo no son pacientes que evidentemente son personas que van a estar constantemente rompiendo tejido muscular, ¿no? Y al romper tejido muscular va a liberarse lo que es la mioglobina. Por esa misma razón, estos pacientes que hacen fisicoculturismo deben estar al pendiente de su salud renal. En cuanto a la hemoglobina, puede haber patologías, y ustedes saben muy bien que hay patologías que destruyen glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos, a la larga, pueden producir una obstrucción intratubular. Y el ácido úrico. Usualmente los cálculos renales tienen un alto contenido de ácido úrico. Entonces, hay muchos nutricionistas que dicen que el consumo de carne roja debe ser una vez a la semana. Lo restante debe ser carne blanca, pescado, pollo, pavo y verdura. Pero ¿a quién no le gusta la carne roja? ¿No? Es más, le meten con algo más que puede perjudicar. ¿Con qué más le meten la carne roja? Con las papitas. Con cerveza, famoso. Y en realidad la cerveza no ayuda en nada al acúmulo del ácido úrico. Por tanto, es rica la parrillada, es rico el junte, es rico compartir con todos, pero a la larga vamos a tener procesos probablemente de cálculos renales, gota, acumulación de ácido úrico y demás. Entonces, como pueden ver, estas son las causas que pueden producir una lesión renal aguda intrarrenal, que como pueden ver, tiene que ver mucho con la parte interna del riñón. ¿Qué va a suceder? Puede haber un daño tubular agudo o finalmente, como les decía, de una isquemia llegar a un proceso de necrosis. El daño por isquemia puede ser producido por una septicemia o finalmente lo que les decía, los efectos tóxicos de fármacos o toxinas por una infección masiva. ¿Ya? Entonces, por tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí está nuestra nefrona. Va a haber un daño tóxico y a medida que vaya produciendo las toxinas, el epitelio de nuestro túbulo se va a ir deteriorando, se va a ir, quieren llamarlo así, descascarando, perdiendo. Y cuando ya no hay un epitelio
que ayude a absorber y perfundir, este riñón se va a volver insuficiente. Por eso es importante que cuando tengamos algún proceso de esa característica, solucionar. Vemos aquí, retirar el tratamiento con aminoglucósidos y dar otra opción de medicamento. Retirar la quimioterapia, bueno, las sesiones de quimioterapia se van a poder retirar hasta que el paciente se recupere. Radiocontrastes, a no ser que sea muy necesario utilizarlos, si no, no. Hay otras opciones como la ecografía. Y los que son a los fisicoculturistas, usualmente siempre les recomiendo que procuren siempre hacer sus controles periódicos de su salud renal, ¿no? Y bueno, evitaremos mucho la carne roja y la cerveza. ¿Es rica? Pero no. Muy bien. Aquí vamos a ver las causas que pueden ocasionar una lesión renal aguda intrarrenal. Puede ser de carácter vascular, vasculitis, una hipertensión maligna, una esclerodermia, una enfermedad trombótica o tromboembólica, una esclerosis hipertensiva. Puede ser de causa glomerular, lo que les decía ayer, las glomerulonefritis y lo que es el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico y nefrótico. Causas tubulares, una necrosis tubular que acabo de mencionarles, mieloma múltiple, nefropatía por ácido úrico, acumulo de ácido úrico, enfermedad renal poliquística que les había comentado también en la anterior clase, riñón esponjoso medular, de carácter intersticial, una nefritis intersticial, hasta una infección urinaria alta, una pielonefritis crónica, nefropatía por analgésicos. Es importante tomar en cuenta que no podemos exceder con los analgésicos, y una nefritis intersticial crónica. Si pueden notar, la gran mayoría tiene que ver mucho con lo que es la nefrotoxicidad. Entonces, tomemos en cuenta siempre que el uso de los medicamentos debe ser controlado. Lamentablemente en Bolivia, que ahorita van a ir a comprar un paracetamol, una aspirina, sin receta, le van a vender. Es más, antibiótico, van a ir a pedir un antibiótico, y les van a vender sin tener conocimiento siquiera si saben tomar ese antibiótico, ¿no? Y es ahí donde se genera ya la resistencia a los antibióticos. Lesión renal aguda o renal. Como bien les decía, ya hemos visto el prerrenal, lo que sucede antes del riñón y que puede producir una disminución del filtrado glomerular. Intrarrenal, lo que puede producir una lesión renal aguda a causa de una lesión interna del riñón. Y la posrenal, que prácticamente habla después del riñón. Es una obstrucción de la salida de orina de los riñones. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Tenemos a nuestro riñoncito así. Y tenemos ureterino y vejiga. Cualquiera sea la ubicación de nuestro cálculo, sea aquí, sea aquí, sea aquí, incluso sea aquí, va a causar obstrucción. Y si esto bloquea la salida de orina, ¿qué va a suceder con esta orina que estaba queriendo salir? Va a retornar. Y al retornar, no va a retornar agüita, sino está retornando la orina que trae desechos nitrogenados. Primero, mi riñón se va a dilatar, se va a producir una hidronefrosis. Y muy al margen de dilatarse, ¿qué va a suceder? Nuestra orina va a empezar a regresionar y esos desechos que deberían ser eliminados van a causar en primera instancia lesión del epitelio. Y cuando ya se lesione el epitelio, probablemente ese riñón ya no va a funcionar. ¿Qué es lo urgente? Es urgente desobstruir esta parte para que la orina pueda bajar. Obviamente, si nos ponemos a pensar un poquito, no solamente la obstrucción aquí arriba hace que la orina refluya. ¿Qué tal si esta próstata se ha agrandado?
próstata. Comprime. Este es mi uretra. ¿Qué sucede? La uretra está en medio de la próstata. Pero cuando hay una hiperplasia, ¿qué es hiperplasia? El incremento de la Aumenta los controlados de las células. Va a crecer mi próstata y en el momento de crecer, ¿qué va a hacer? Comprimir. Lo va a comprimir. Es como si yo pisara la manguera. Ujú. ¿Verdad? Y al comprimir, ¿qué va a pasar? Mi Obstruye. orina no va a No salir puede salir. y por tanto va a haber una retención urinaria. Urinaria. Y esta vejiga Se va a dilatar. se va a hiperdistender, Ujú. pero va a llegar al extremo de distenderse tanto que se va a volver tan insuficiente que va a tener que buscar que la orina refluya hacia los riñones. Ujú. Por eso es importante que al paciente prostático se le coloque que sea una sonda vesical, si es que es el mejor de los casos, y si definitivamente la sonda no funciona, hacerle una función para que esa orina salga. ¿Sí? ¿Cuál la finalidad? Evacuar el líquido. Proteger Al este riñón. riñón. Ujú. Ya luego se le sacará la próstata y demás, pero lo importante ahorita es el riñón. Ujú. Por eso, señoritas, usualmente, ¿quién aguanta más de no hacer pipí? ¿El varón o la mujer? La mujer. La mujer. El varoncito no puede aguantar mucho. Ujú. Pero, ¿cuál es el efecto de aguantarlos mucho? Produce este tipo de lesiones. Puede refluir. Ujú. Puede refluir y estas valvulitas que tenemos nosotros aquí en la unión del uréter con la vejiga se vuelven insuficientes. Y al aguantarnos tanto, la orina refluye. Y podemos estar causando indirectamente pequeñas lesiones a nivel de nuestros riñones. Por eso que cuando tengamos la urgencia de ir al baño, háganlo, ¿no? Para que así no haya más adelante problemas a nivel renal. Usualmente, este tipo de patología se puede solucionar, sí. Le saco el cálculo, fluye la orina. Donde esté el cálculo, se saca. O finalmente el paciente lo elimina. Si tengo esta hiperplasia prostática, ¿qué hago? Chao próstata, y el paciente no va a hacer más retención urinaria. A ver, es más, hay cálculos vesicales, que incluso pueden obstruir ahí. ¿Podemos sacar el cálculo vesical? Sí, no podemos destruir. Doctora, tengo una duda. ¿Por qué las embarazadas, cuando ya terminan el embarazo, dan a luz, siguen teniendo problemas con orinar? O sea, les pueden salir gotitas. Por la atrofia. Es por el problema del suelo pélvico. Muchas de las mujeres, me incluyo yo, porque yo también, pero pese a que no he tenido natural, nuestro suelo pélvico al estar embarazada se vuelve laxa. ¿Por qué? Porque por el peso del producto, ¿no? O sea, es como si estiráramos las ligas, ¿no ve? Entonces el producto cae ahí y las ligas se estiran y estamos prácticamente 2 o 3 meses con las ligas estiradas. Y es como la media, ¿no ve? Tanto jalar, al final de cuentas se pierde la liga. Entonces las mujeres usualmente perdemos la laxitud, o sea, se vuelve más laxo nuestro suelo pélvico y nos orinamos. ¿Qué se hace? Fisioterapia vesical. ¿En qué consiste? La técnica de Haley. Vas, quieres hacer pipí, haces pipí y retienes. Haces pipí y retienes. Haces pipí y retienes. Y eso va a reforzar tu suelo pélvico. Y va a ayudar a la incontinencia urinaria de las mujeres postparto. Entonces, dentro de lo que es la lesión renal aguda postrenal, vamos a encontrar 4 fases. La fase inicial, que como bien dice su nombre, se va a producir a las pocas horas de lo que se está produciendo en la patología. Vale decir, la obstrucción, la retención urinaria, el cálculo, que se va a producir en pocas horas o días. Obviamente, ¿alguien ha tenido alguna vez un cólico renal? Es horrible. No les para con nada. Con nada. Quieren treparse al techo. Mi hermana quería desmayarse. Es más. Esos cólicos renales no les va a durar un día. Ni minutos. Con minutos ya van a estar desmayados. Entonces, por tanto, la fase inicial va a ser minutos en el caso de los pacientes con cálculos renales. En cambio, los pacientes con hiperplasia prostática es re incómodo tener una vejiga así, porque el paciente llega a emergencias
con su abdomen totalmente globoso con una retención urinaria. Entonces, evidentemente, prácticamente la fase inicial, yo diría que puede ser horas, no tanto más. ¿Sí? Luego pasa con la fase oligúrica. Evidentemente, este paciente va a pasar con una oliguria, ¿sí? Porque no va a tener por dónde eliminar la orina. Si tenemos cálculo aquí, no sale la orina, por tanto no va a haber orina. Si hay cálculo aquí, no va a haber orina. Si hay una hiperplasia prostática, no va a haber orina. Entonces se va a producir una fase oligúrica que va a durar entre 8 a 14 días. Evidentemente, aquí el riñón cíclico va a volver a funcionar y por tanto va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular. Ya posteriormente, si nosotros percibimos que este paciente tiene un cálculo renal, lo destruimos, lo elimina y demás, empezamos con la fase diurética. Aquí ya el paciente va a eliminar la orina y el riñón va a empezar a funcionar más para poder eliminar todo lo que había retenido. Por tanto, en la fase diurética ya la tasa de filtración glomerular va a incrementarse. Y por último, ya el riñón, una vez que esté obstruido, va a empezar a funcionar con cierta normalidad, lo cual va a ser la fase de recuperación. Como pueden ver, las causas de una enfermedad o una lesión renal aguda o renal puede ser de carácter agudo crónico. Puede ser una uropatía obstructiva, lo que les decía, puede ser algún cálculo, alguna compresión del uréter, incluso hay atresias ureterales acá. La vejiga urinaria o la uretra, típicamente debido a una nefrolitiasis o una enfermedad maligna, fibrosis o una hipertrofia prostática o hiperplasia. Mecánica puede ser por medicaciones, vejigas neurogénicas o finalmente puede ser por una trombosis de la vena renal. ¿Ya? Entonces, como podrán ver, prácticamente todo este tipo de patología, como es la lesión renal aguda o renal, puede ser de carácter netamente obstructiva. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, dependerá mucho cuál sea la causa, ¿no? Si el paciente va a tener una hiperplasia prostática benigna, van a ver su abdomen totalmente distendido por una retención urinaria. Si es un paciente con cálculos renales, el paciente no va a venir como yo estoy ahorita, va a venir doblado en dos, con un dolor terrible, gritando y totalmente pálido. Pero aparte de hacer un diagnóstico en cuanto a lo que es la parte semiológica, también nosotros debemos hacer uso de otro tipo de técnicas. Para empezar, la observación de la diuresis. ¿Ha orinado mucho? ¿Cuánto ha orinado? ¿Ha estado yendo frecuentemente? ¿Cuántas veces va al baño? 2 veces. ¿Es normal que vaya 2 veces? ¿Todo el día? No. ¿Cuántas veces usualmente vamos? Mínimo. De 6 a 7 veces. Ahora, obviamente, si tomo bastante líquido, voy a ir más veces. Pero que vaya 2 veces, raro. ¿Qué más podríamos fijarnos si no está orinando mucho? ¿Qué más sería característico en este paciente? La turgencia de la piel. ¿Qué pasa si yo no elimino orina? Edema, doctor. Correcto. Va a haber edemas. Y ahí nos tenemos que fijar si sus pisitos están hinchados, que es en la primera parte donde nosotros vamos a verificar el edema. Veremos lo que les decía la anterior vez. Ha entrado un proceso de poliuria, ha entrado un proceso de anuria. ¿Cuánto podemos decir si es olinuria o es anuria? Y a eso podemos sumarle lo que es el Balance hídrico. balance hídrico. Señor, ¿cuánto líquido está tomando? Ay, doctor, está tomando 2 litros. ¿Y cuánto orinado? No, creo que he ido una sola vez y orina un poquito. ¿Es normal? Entonces, es importante hacer ese tipo de observación en estos pacientes y obviamente, como la anterior vez me decían ustedes, hacer los laboratorios de rigor, el hemograma completo, glicemia, creatinina, examen general de orina, nitrógeno ureico y Creatinina. creatinina.
Todos esos parámetros, más lo que es el examen físico, nos va a poder orientar un poquito a saber qué tipo de patologías está produciendo. ¿Sí? Evidentemente, en el examen general de orina nosotros nos debemos fijar en ciertos parámetros. Sangre, si hay glóbulos rojos en orina, si hay proteínas, como podemos ver, si la orina es espumosa, si tiene espuma como cerveza, si hay cilindros, que también nos van a poder indicar daño tubular cuando haya presencia de cilindros en orina, y obviamente si hay daño tubular, va a haber daño renal. ¿No? Orinas concentradas, hay que saber, porque si yo tomo un poco líquido, ¿cómo va a ser mi orina? Oscura. Más concentrada. ¿Qué color va a ser? Amarillo. Más Amarillo amarillo, más oscuro. oscuro. En cambio, la persona que toma bastante agua, prácticamente su orina incluso es cristalina, Clarita. Sí. ¿no? Entonces también hay que saber eso, para saber incluso si hay una lesión renal, puede ser que tenga una pequeña hemorragia por ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Identificación y corrección de la causa. Doctora, ¿y el tema de la glucosa en pacientes diabéticos? También es importante. Hay que tomar en cuenta, por eso vamos a ver cuando hablemos de diabetes, para ver lo que es el aclaramiento de lo que es la glucosa. Pero eso vamos a ver especialmente en la parte de lo que es nefropatía diabética cuando hablemos de diabetes. ¿Sí? Y además vamos a hablar de insuficiencia renal crónica. Aquí todavía no, porque es alguna. La de la diabetes más que todo se dirige a lo que es crónico. ¿Sí? Identificación y corrección de la causa. Si es cálculo, chao cálculo. Si es hiperplasia prostática, chao próstata. Si es una hemorragia, detenemos la hemorragia y le ponemos sangre. Si es una deshidratación, le damos líquido. Si es son quemaduras extensas, le ponemos sodio. Entonces, si se dan cuenta, si corregimos nosotros la patología que está produciendo la lesión, Es reversible. ¿Sí? Y ahora, en casos así bien crónicos, recién podríamos hacer uso de la hemodiálisis, pero solamente en casos muy crónicos donde ya vemos que la lesión renal está causando estragos en el cuerpo del paciente. Usualmente la hemodiálisis más está dirigido a los pacientes con lesión renal Crónica. ¿Sí? Ahí podemos ver algunas causas de lesión renal aguda que pueden ser de carácter prerrenal, intrarrenal y postrenal. No, que prácticamente es todo lo que mencioné hace rato: hipogolemias, hemorragias, deshidrataciones, disminución del llenado vascular, insuficiencias cardíacas, intrarrenales, lo que les decía, la necrosis, isquemia, nefropatías, y las postrenales, que son las obstrucciones. Esas son las causas que usualmente, obviamente todas estas, si se dan cuenta, tienen solución. Si los corregimos, Son reversibles. si los corregimos, tranquilamente la lesión renal revierte y el paciente va a seguir Una normalidad. orinando y funcionando el riñoncito de manera normal. ¿Qué usualmente podemos ver en estos pacientes? Una hipertensión arterial. Porque el riñoncito, ustedes saben muy bien, como hemos respondido en su diagnóstico, el riñoncito se encarga de controlar nuestra Funcional. y evidentemente cuando hay una lesión renal, el riñoncito va a producir una hipertensión arterial, a no ser que sea un hipócrita, ¿no? Y ahí vamos a quedar. Preguntas.